Emergencia climática. Hoy se dio a conocer un estudio que revela la preocupante situación de los glaciares en Chile, los que habrían sufrido un retroceso importante a causa de la acción de compañías mineras. Vamos a hablar de este preocupante tema. Para eso nos acompaña Francisco Ferrando, doctor en glaciología y académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, ¿cuál es el balance que este estudio hace con respecto al retroceso y el problema también que se da con los glaciares? Vamos a ir hablando en profundidad también de lo que es este proyecto de ley del senador Girardi, pero el balance y el diagnóstico que hace usted. Bueno, sabemos que los glaciares desde hace muchos años han estado sufriendo derretimientos, hay un balance de masa negativo y el principal problema es que la mayoría de los glaciares en Chile, dentro de este proceso, han ido acelerando su pérdida de hielo, se han ido adelgazando, han ido retrocediendo su frente y por lo tanto hemos estado, perdiendo esta reserva de agua en estado sólido. Esa es la clave, ¿no? Finalmente, dentro de todos los impactos que puede ser el retroceso de los glaciares, para la gran preocupación que existe es perder esa reserva de agua justamente cuando estamos en una mega sequía, ¿no? Efectivamente, nosotros ya desde más o menos el año 2008, que empezamos con una pérdida ya de precipitaciones, con un inicio de este proceso progresivo de agotamiento de los recursos que lleva a la mega sequía 2010-2015 y de la cual hoy en día todavía no salimos. Claro. Esto no es solamente que no llueva, es la situación que se vive en sectores como el extremo sur de nuestro país, pero también en la alta cordillera. Muchas veces se nos olvida que en la alta cordillera hay glaciares. Efectivamente, nosotros tenemos aquí frente a la Santiago, a la región metropolitana, el tercer campo de glaciares más importante de Chile, ¿no? Después de los dos campos de hielo sur, que es el campo de glaciares Olivares y es la reserva fundamental de agua del río Maipo. Y han estado sufriendo efectos tanto de cambio climático como efectos humanos, digamos, en forma, en todo caso, indirecta. ¿Se puede hacer una proporción en ese sentido, Francisco, de cuál es más el impacto del cambio climático o de la acción del hombre? La verdad es que hacer un cálculo, estimar una proporción es bastante difícil, ¿no? Porque de hecho no solo es el tema del calentamiento, el tema de las pérdidas por sublimación de parte del hielo, también hay fenómenos naturales que están provocando algunas pérdidas de masa de los glaciares. Dentro de ellos incluso uno podría pensar que los eventos sísmicos cuando llegan a la cordillera producen cierto aceleramiento del movimiento. El desprendimiento de las capas. Y esos desprendimientos de los frentes, ¿no es cierto? También las rachas de viento de alta montaña no solo arrastran material en los momentos de tronaduras de las mineras, ¿no? Sino que también en el resto del tiempo son tan fuertes que pueden arrastrar parte del material particulado de forma natural, digamos. ¿No? Ahí hay mezclas de procesos que hacen muy difícil estimar cuánto es de influencia directa del calentamiento y cuánto es de influencia indirecta, digamos, y también en el caso de las intervenciones humanas en alta montaña. Voy al tema de las tronaduras, justamente, que es uno de los puntos claves cuando hablamos de la industria minera y la afectación de los glaciares en alta cordillera. En ese sentido, desde la industria se ha señalado de que siempre se ha mantenido la regulación, siempre se ha estado con la ley en términos de dónde se puede hacer la tronadura y no afectar a los glaciares, pensando en el glaciar con contenido de agua, con agua solidificada. Pero entiendo que también la situación de glaciares más bien rocosos es la preocupación que existe, ¿no? Bueno, existe preocupación por los dos tipos de glaciares y la verdad es que el proyecto de ley no diferencia muy bien las dos tipologías y la preocupación en el caso de los glaciares rocosos, que son reservas de agua que están ocultas, digamos que están enterradas, ellos reaccionan de una manera distinta frente al efecto del calentamiento. Quizás el efecto antrópico en ese caso se reduce, porque por la composición que tienen. Claro, por las características que tienen y como son hielo enterrado ya, digamos. Pero hay acciones... Francisco, para entenderlo, perdón, sí. para entenderlo para quienes nos ven a esta hora, es un glaciar en donde el hielo está enterrado y está cubierto por un manto rocoso, ¿no? Un manto de sedimentos, de detritos, roca fracturada, ¿no es cierto? Que según los espesores que tenga es la transmisión de calor de la radiación solar. Si es muy delgado, eso puede ayudar a que
el hielo derrita más rápido porque el calor se transmite más fácilmente. Si los espesores alcanzan algunos metros, ya comienzan a ser aislantes efectivos. Y en ese caso el hielo tiende a mantenerse mucho más en el tiempo, incluso cuando el agua de fusión de la nieve que cae encima se infiltra a través de este manto de sedimento y llega al frente de congelamiento, puede realimentar esos glaciares y por lo tanto son glaciares que funcionan de una manera distinta. Se va renovando, digamos, esa reserva de agua. Podría irse renovando, ¿no es cierto?, esa reserva de agua. Eso es un tema que se está cuantificando, porque la verdad que sobre glaciares rocosos, por lo menos en Chile, las investigaciones han sido muy escasas, han aumentado fundamentalmente en el último tiempo, ¿no? ¿Por qué razón eran tan escasas? Porque no había preocupación, incluso yo diría que no había conocimiento sobre la enorme cantidad de glaciares rocosos que tenemos en nuestra cordillera y que son parte de la reserva hídrica estratégica. ¿Debería tomársele más en cuenta ahora justamente que hay planes del gobierno, que hay una mirada más urgente con respecto a la situación hídrica en Chile? Por supuesto que sí, la verdad es que... No solamente pensar en embalses, digamos, sino también en esto. Por eso mismo pensábamos en que la definición de glaciar y la mención de glaciar y de su entorno y de este otro tema que se habla del permafrost, o sea, sustratos congelados, debe ser muy clara en la ley, porque la verdad es que tanto los glaciares blancos como los cubiertos, como los rocosos, que se hace toda una especie de categoría, y de los rocosos en los dos orígenes que tienen y que a su vez funcionan distintos, eso debe estar contemplado como tal. ¿Es una definición más bien incompleta? ¿Solamente piensa en lo que uno estaría visualizando un glaciar como una gran cantidad de hielo? Claro, ¿Ese es el problema en la ley? La definición que se propone en lo último que acaba de mandar el Ejecutivo, ¿no es cierto? La indicación al proyecto de ley. Claro, del senador Girardi, pero lo que propone el Ejecutivo habla de una masa de hielo terrestre y la verdad es que hace falta ahí clarificar algunas cosas para que el concepto que se va a aplicar en la ley, aunque no sea un concepto absolutamente científico, que sea un concepto más bien práctico, que busque de alguna manera cubrir todo lo que es lo que llamamos la criósfera, o sea, toda la forma de presencia de agua en estado sólido en la cordillera. Claro. Porque todo eso es parte de nuestra reserva, incluso el hielo que está en las grietas de las rocas, ¿no? Y por eso hablamos del sistema periglacial y hablamos del permafrost como parte de esa reserva. Y eso, Francisco, ¿se ha visto en el actuar de las mineras que justamente funcionan en la alta montaña, en la cordillera? Aquí ha habido la explicación de que el proyecto, de hecho, no solamente las mineras, no solamente, el Ministerio de Minería, el gobierno que presenta esta indicación, señala que hay una definición que más bien estaría coartando la actividad de la industria con un concepto que usted dice que es incompleto, pero que para ellos dicen efectivamente hay una diferenciación. Claro, el tema ahí es cómo conciliar una actividad que sabemos que para el país todavía es una actividad económica productiva importante que aporta al Producto Interno Bruto, etcétera, versus el no hipotecar el futuro del país en términos de agua. Y en ese sentido el tema es muy complejo, evidentemente, y hay muchos intereses en juego, pero yo creo que el agua está por sobre todo. O sea, sin agua, evidentemente, no existiría ningún tipo de vida. Ni siquiera se podrían producir metales. Además del daño medioambiental, porque aquí hablamos del agua, obviamente, por la situación, pero hay un tema más de fondo también, es el daño medioambiental cuando no se está cumpliendo la ley, y más bien la ley técnica, porque muchas veces la ley es vista en el legislativo, pero hay un aspecto técnico que es mucho más profundo y relevante acá. Evidente que sí. Te digo que proponer un texto que ya se ha estado trabajando, esto parte del año 2006, sí, ¿no es cierto?, con la primera propuesta, y ha habido dilaciones, ha habido indicaciones sustitutivas, nuevas presentaciones. Ahora el senador Girardi presenta un proyecto y ahora viene un contraproyecto, digamos, con modificaciones que viene el Ejecutivo. Y la verdad es que esto se ha ido dilatando y dilatando demasiado, y mientras tanto nosotros seguimos perdiendo, ¿no?, estas reservas de agua, donde la minería, que es yo diría que es el mayor destructor histórico. ¿Cuáles son los sectores más afectados a su juicio? Dentro de los sectores más afectados, evidentemente, son los sectores que comprende lo que era la antigua mina disputada de Las Condes, ahora Los Bronces, la mina andina por el otro lado, ¿no es cierto?, que baja hacia Río Blanco.
ahí habían una serie de glaciares rocosos que fueron borrados del mapa, ¿no? Y están los estudios que dan cuenta de eso. Y, lo que es descartado por la empresa en este caso. Claro, Pelambres también ha destruido muchos glaciares rocosos. Además que a la altura que se produce la excavación de rasgo abierto, se excava en un sustrato congelado, se excava en permafrost. Por lo tanto, el daño y la pérdida es mucho mayor que solo los glaciares. Y eso realmente es preocupante pensando en toda esta situación que estamos viviendo, que no es solo de Chile, es del mundo entero. Y que el calentamiento, que tiene un efecto importante sobre el balance de masa de los glaciares, hasta ahora es imparable. Hay un cambio también en la topografía, no en el glaciar mismo, sino en el entorno, que puede afectar también esta mole, digamos. Yo diría que uno de los temas es precisamente cuando a los glaciares rocosos se les ha considerado un terreno donde se pueden depositar estériles. Enormes cargas de cientos, miles de toneladas de material estéril que las mineras van botando dentro del proceso de excavación. Digamos que el desecho que queda de la extracción de mineral. Claro, y ese es una sobrecarga sobre estos cuerpos de hielo que ya están soportando una masa de sedimento encima y por supuesto eso facilita, digamos, el que se desplacen o facilita su pérdida de masa. Bien, Francisco, muy interesante, muy necesario discutir y justamente cuando estamos hablando de emergencia hídrica, COP25, la situación de la economía, una discusión bien necesaria. Muchísimas gracias nuevamente. No hay por qué. Un placer. Igualmente, hasta luego.